Hay personas que toda su vida han sido conocidas por una cualidad, la comprensión. Siempre tienen tiempo para escuchar. Siempre encuentran una razón para entender. Siempre son capaces de ponerse en el lugar del otro, sin importar lo que ese otro haya hecho, y durante años, esa cualidad fue considerada una virtud. Pero Friedrich Nietzsche observó algo que nadie más quería decir en voz alta, que ser demasiado comprensivo tiene un precio que se paga lentamente, en silencio, y con frecuencia demasiado tarde para revertirlo. Nietzsche fue uno de los filósofos más malentendidos de la historia en este tema. Se suele decir que era contrario a la compasión, que era frío, que rechazaba la bondad hacia los demás, pero eso no es lo que escribió. Lo que Nietzsche rechazaba no era la compasión genuina, la que nace de la fortaleza, la que ayuda sin necesitar nada a cambio. Lo que rechazaba era lo que llamaba en alemán Mitleid, literalmente, sufrir con. La compasión que no nace de la fortaleza, sino del miedo al malestar propio. La comprensión que no ayuda realmente al otro, sino que alivia la incomodidad de quien la ofrece. En Así habló Zaratustra lo describió con una honestidad que todavía hoy resulta difícil de escuchar. Cuídate de tu compasión. De la compasión nace un aire pesado para el hombre fuerte. 1. El primer precio. La comprensión sin límites enseña que las consecuencias no existen. Nietzsche contó en Así habló Zaratustra una historia que parece cruel al principio, pero que revela algo profundo. Un hombre con la espalda encorvada se acerca a Zaratustra y le pide que lo cure. Zaratustra se niega, y explica por qué con una frase que merece reflexionarse con calma. Si le quitas la joroba al jorobado, le quitas también su espíritu. Lo que Nietzsche entendía es que simplemente eliminar los obstáculos de la vida de alguien, simplemente ser comprensivo con todo, excusar todo, entender todo, hace más por quien ofrece la comprensión que por quien la recibe. Porque sentirse comprensivo produce una satisfacción inmediata. Pero esa satisfacción no cambia nada en la vida del otro. Ejemplo concreto. Un padre que durante décadas encontró siempre una razón para comprender los errores de su hijo, que nunca dejó que las consecuencias llegaran, que siempre tuvo una explicación generosa para cada fracaso, y ese hijo, de adulto, nunca aprendió que las decisiones tienen costos, no porque el padre fuera malo, sino porque la comprensión sin límites, sin consecuencia, sin fricción, le robó al hijo algo que ningún padre puede devolver después: la capacidad de levantarse solo. 2. El segundo precio. Comprender demasiado agota lo que no se recupera fácilmente. Aquí está algo que Nietzsche intuía, y que la investigación moderna confirmó con una precisión que resulta reveladora. La empatía sostenida, el esfuerzo constante de ponerse en el lugar del otro, de absorber su dolor, de cargar con su perspectiva, tiene un costo neurológico y emocional real. La activación continua de la respuesta empática puede llevar a lo que los especialistas llaman fatiga empática, una respuesta aversiva e intensa ante el sufrimiento ajeno, acompañada por el deseo inconsciente de retirarse para protegerse de las emociones negativas acumuladas. En otras palabras, quien comprende demasiado, durante demasiado tiempo, termina sin capacidad para comprender nada. Nietzsche lo habría descrito como el vaciamiento de la voluntad de poder. Esa energía interna que impulsa a crear, a construir, a avanzar, cuando esa energía se gasta entera en absorber el dolor de los demás. No queda nada para lo propio. Ejemplo concreto. Una mujer que durante 40 años fue el pilar emocional de su familia. La que escuchaba a todos. La que entendía a todos. La que nunca tenía un mal día, porque sus malos días siempre eran reemplazados por los problemas de otros. Un día, alguien le pregunta cómo está ella y no sabe qué responder, no porque no tenga sentimientos, sino porque hace tanto tiempo que no los atiende, que ya no sabe dónde están. 3. El tercer precio. La comprensión excesiva puede ser, sin saberlo, una forma de superioridad. Este es el precio más difícil de reconocer, y el que Nietzsche señaló con mayor precisión. En la genealogía de la moral escribió algo que desestabiliza a quienes se identifican como personas muy comprensivas. La compasión que se siente hacia alguien que sufre revela, secretamente, un sentimiento de superioridad hacia él. Lo que Nietzsche observaba es que comprender a alguien, siempre, en todo, sin límites, coloca al que comprende en una posición que, aunque nadie lo diga, comunica algo muy específico. Yo estoy en un lugar donde puedo permitirme entenderte. Tú estás en un lugar donde necesitas que te entiendan. Y esa dinámica, aunque nazca de la mejor intención, puede deteriorar lentamente la relación. Porque quien siempre recibe comprensión sin darla, acaba sintiéndose no acompañado, sino infantilizado, y quien siempre la da sin recibirla, acaba sintiéndose no generoso,
sino invisible. Nietzsche no pedía frialdad. Pedía algo más exigente, que la comprensión naciera de un lugar de fortaleza genuina, no de la necesidad de sentirse necesario, de evitar el conflicto, o de mantener una imagen de bondad que en realidad beneficia más a quien la ofrece entonces. Los tres precios ocultos de ser demasiado comprensivo: la comprensión sin límites que le roba al otro la posibilidad de crecer desde la consecuencia, el agotamiento emocional que vacía lentamente a quien comprende más de lo que puede sostener, y la dinámica silenciosa de superioridad que puede deteriorar las relaciones que más nos importan, sin que nadie lo diga jamás en voz alta. Nietzsche no pedía que dejáramos de comprender. En Más allá del bien y del mal describió la compasión genuina, la que nace de la fortaleza, como una de las 4 virtudes del espíritu noble. Lo que pedía era distinguir entre dos cosas que parecen iguales pero no lo son: la comprensión que da, que viene de quien tiene algo real que ofrecer, y la comprensión que toma, que viene de quien necesita sentirse indispensable para los demás. La primera construye, la segunda, con el tiempo, agota a quien la practica, y no ayuda tanto como parece a quien la recibe. Si esto resonó contigo, si reconociste en alguno de estos tres precios algo que llevas tiempo viviendo, escribe en los comentarios una sola palabra: suficiente. Y si quieres entender por qué las personas que más dan de sí mismas son también las primeras en ser ignoradas, el próximo video aborda exactamente ese patrón. Suscríbete para no perdértelo.